Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este primer programa de la segunda temporada de Escudriñando las Escrituras. Hoy nos sentimos más que felices, nos sentimos gozosos de poder estar transmitiendo una vez más desde aquí la cabina de Villanueva para todos ustedes allá en sus casas. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando ya con nosotros. Nos sentimos muy alegres de que ya tengamos 39 personas conectadas ahí con nosotros en Facebook. Le damos la bienvenida a Brandy Mora, a Grace García, a Lidiet Mora. Pastora, hola, ¿cómo está? A Guadalupe Jiménez. Hermanos, gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos que si usted tiene alguna duda de lo que estamos hablando el día de hoy, si quiere expresar alguna opinión respecto al tema que estamos hablando para poder tal vez darle un poquito de fuerza a lo que estamos hablando en esta noche, pues tenga la libertad de poder hacerlo y para que nosotros podamos también interactuar con ustedes ahí desde sus casas. Les volvemos a decir que estamos muy gozosos, muy llenos de alegría de poder estar con ustedes acá, desde la cabina de acá, nosotros de Vida Nueva, y ustedes allá en sus hogares disfrutando de este programa de Escudriñando las Escrituras que tenemos la noche de hoy. Quiero darles un anuncio, pero para dejarlos ahí con una inquietud también y que quizás tal vez lo desvelemos al finalizar el programa el día de hoy. Y tenemos una sorpresa para esta temporada, para aquellos hermanos que son constantes, para aquellos hermanos que están con nosotros siempre conectados ahí en los programas de Escudriñando las Escrituras, y queremos decirle algo muy importante y algo muy bueno para ustedes. Así que les esperamos, o más bien esperamos que ustedes se queden hasta el final de la transmisión de hoy, porque vamos a desvelar algo bonito que yo sé que les va a encantar y les va a apoyar mucho en el estudio de las Escrituras. Así que por favor quédense ahí con nosotros y sin más que decirles, yo me encuentro aquí en cabina con dos personas muy queridas, el pastor Ramón Mendoza y Luis Murillo, a quienes les damos el pase en esta hermosa noche. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero unirme a esta alegría, esta emoción que sentimos en esta noche de poder iniciar este primer programa de nuestra segunda temporada de Escudriñando las Escrituras. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que cada uno de ustedes ahí en sus hogares, de la misma forma en que nosotros estamos aquí, pues felices, contentos, agradecidos con Dios de que nos permite iniciar este tiempo. Deseamos que usted también pueda disfrutar de este momento. Quisiera en esta oportunidad darle el pase a mi hermano en el cual pues nos sentimos agradecidos, bendecidos por Dios de la participación de él en estos programas, y hoy vamos a trabajar también con él y él nos va a ayudar en esta noche. Así de que le doy el pase a nuestro hermano para que él pueda obtener la oportunidad de saludarles a ustedes y dirigirse también a ustedes en esta noche. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría, ¿verdad, pastor? Sí. Poder iniciar ya esta segunda temporada. ¿Cuánto la hemos esperado, verdad? Todos los hermanos que en la temporada anterior estuvieron acompañándonos. Espero que esta nueva temporada usted también esté muy al pendiente, al lado de nosotros, y todos los hermanos que hoy se nos están uniendo, también los esperamos. Que usted tenga esa libreta, ese lapicero y su Biblia en mano para poder iniciar con todo esta segunda temporada y poder aún extender más nuestro conocimiento en Dios a través de su palabra. Pastor. Amén. Bueno, hermanos, seguramente la pregunta que surge en esta oportunidad, tal vez en cada uno de ustedes, es, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, quisiéramos ponerlos al tanto de cómo vamos a trabajar en esta noche, y lo que quisiéramos hacer con la ayuda del Señor en esta oportunidad es poder, hermanos, dar una recapitulación a todos los temas que estuvimos compartiendo en la primera temporada. Como todos ustedes sabrán, estuvimos trabajando básicamente sobre el capítulo 1 de la carta a los Efesios, y para esta noche vamos a tratar de hacer una recapitulación de los puntos principales que miramos acerca de esto. Y por supuesto, pues que cuando hablamos de esto tenemos que referirnos básicamente a lo que es el tema de la gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, la mayoría de nosotros, o cuando más bien hacemos una pregunta a los hermanos acerca de qué es la gracia, generalmente los hermanos suelen responder de que la gracia de Dios es un don no merecido. Ciertamente la gracia de Dios es un regalo que Dios nos da a nosotros y que no lo merecemos, por supuesto,
Pero cuando nos referimos a la gracia de Dios, tenemos que comprender cómo se manifiesta la gracia de Dios, cómo es que opera la gracia de Dios en nuestra vida, cómo es que esa gracia de Dios que ha derramado en nuestras vidas funciona, se da en todas nuestras vidas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esto, pero quisiera iniciar en esta oportunidad, Luis, con una pregunta que me parece sumamente importante en esta ocasión. Y es, ¿cuál es la diferencia que hay entre el Evangelio de Cristo que nosotros predicamos y en el cual creemos? ¿Cuál es la diferencia entre ese Evangelio que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras y las demás religiones? ¿Dónde estriba, dónde radica esa diferencia que encontramos en cuanto a las religiones que el hombre ha propuesto y el Evangelio de Cristo? Bueno, muy buena pregunta, pastor, y quiero, hermanos, que ustedes ahí en su casa también traten de reflexionar en esta pregunta, ¿verdad? Que es muy importante. Si ustedes analizan todas las demás religiones, si ustedes analizan todas las demás creencias religiosas en las que hay en el mundo, muchas de estas se basan precisamente es en lo que el hombre hace, en lo que el hombre puede hacer por obtener salvación. Estas religiones prometen salvación, prometen vida eterna o muchas prometen todavía cosas más, pero todas dependen de lo que el hombre puede hacer, de las obras del hombre. Y esto es precisamente lo que les da la seguridad tal vez a ellos, que ellos van a poder optar por esa salvación, sus propias obras. Entonces, mi hermano, la pregunta es, ¿qué tan seguros estamos en nuestras propias obras? Entonces, ahí es donde radica la diferencia, pastor, entre el Evangelio y todas esas religiones. Esa seguridad que tenemos nosotros de que nosotros podemos descansar, que nuestra salvación no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros podamos hacer, sino que depende de la gracia de Dios, de que en su voluntad y en su amor, Él nos da ese regalo, nos da esa gracia, ese don inmerecido, pero Él es el que nos da y en eso descansamos, en eso es que nosotros tenemos seguridad, no de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Qué interesante tu respuesta, Luis, porque hoy en día tenemos tantas religiones, ¿verdad? Tantas corrientes, tantos pensamientos con respecto a la vida espiritual y a la eternidad. Y cada una de las religiones propone siempre situaciones distintas, pero generalmente todas las religiones a las cuales nosotros conocemos, una de las propuestas que ellos tienen es que esa vida eterna y esa eternidad, ¿verdad? Hablando espiritualmente, radica precisamente en lo que el hombre pueda hacer. Y creo que de ahí es donde surge también dentro de estas mismas religiones la inseguridad, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar más allá de la muerte con respecto a sus vidas, ¿verdad? Y podemos pensar en cualquier religión y todas ellas siempre tienen un signo de interrogación con respecto a qué va a pasar con mi vida después que yo muera. Pero no obstante el Evangelio, como usted muy bien lo ha expresado, el Evangelio no basa, ¿verdad?, la espiritualidad del hombre ni la eternidad del hombre con respecto a la salvación en las obras que el hombre hace, sino que precisamente estriban en lo que Dios hace, en lo que Dios ha llevado a cabo, y eso es lo que nosotros le llamamos y conocemos como la gracia. Es lo que Dios ha hecho a favor del hombre, lo que Dios ha entregado al hombre, y por supuesto, como eso depende de Dios, podemos tener la certeza y la seguridad en nuestra vida que cuando creemos en el Señor Jesucristo somos salvos, ¿verdad? Y que tenemos una vida eterna con Cristo, porque no está basada en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios ha hecho a través de la persona de Cristo. Nos ha parecido importante poder hacer esta pregunta para iniciar en esta oportunidad, en esta noche. Yo no sé usted, Luis, pero este es un tema que a mí en lo particular me emociona mucho. Me emociona mucho por el hecho de saber lo que Dios ha hecho, y debo de confesar que por muchos años yo viví solamente con el pensamiento de la gracia de Dios como un regalo que Dios me da, pero realmente, sinceramente, debo de confesarlo, tanto a usted como a ustedes, hermanos, que no entendí esa gracia, no comprendía cómo es que esa gracia se manifestaba, cómo esa gracia se da. Pero el apóstol Pablo nos va a explicar en todo este capítulo cómo es que esa gracia se manifiesta. Así de que, ¿por dónde comenzamos? Dígame usted, ¿por dónde comenzamos a hablar acerca
de esta manifestación o cómo introducimos el capítulo 1 de esta carta a los Efesios? Bueno, pastor, yo creo que es necesario que iniciemos por el versículo 3, donde el apóstol Pablo expresa una alabanza, una bendición, porque lo dice bien claro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está dando una alabanza a Dios, pero ¿en qué se basa esa alabanza? Bueno, esa alabanza se basa en lo que usted decía ahorita, ¿verdad? En que Él ha comprendido toda esa gracia, Él ha comprendido todo lo que manifiesta esa gracia. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes se pongan por un momento en la mente del apóstol Pablo, se pongan en ese lugar del apóstol Pablo. Él está comprendiendo totalmente lo que viene esta gracia, que como usted bien decía, no es solamente un regalo no merecido, que es lo que muchas veces nos enseñan, ¿verdad? Sí. Desde pequeños, sino que es todavía algo más profundo, es algo todavía más allá que viene esa gracia, ¿verdad? Que es una bendición recibida, no es una bendición merecido, no es una bendición que nosotros hayamos ocasionado algo en Dios, no es que Dios vaya a obtener algo de nosotros por Sí. bendecirnos, sino que es algo todavía más grande. Y el apóstol Pablo está totalmente alegre, y yo creo que la palabra alegre queda muy corta, ¿verdad? En esa expresión está totalmente efusivo, está totalmente maravillado, sorprendido, impactado, podemos decir, por esa gracia, porque Él ha llegado a comprender esa gracia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entender al apóstol Pablo, podemos entenderlo, ¿verdad, pastor? Es la pregunta. Sí, es interesante porque la forma en cómo inicia la introducción a esta gracia nos da a entender claramente, Luis y hermanos que están con nosotros, de la forma en cómo el apóstol Pablo está atrapado, ¿verdad? Por lo que él va a escribir. Imaginémonos al apóstol Pablo que está en una cárcel, está redactando esta carta y cada punto que él va a expresar va a manifestar esa revelación que él ha recibido acerca del Evangelio. Y nos parece, por este primer verso que él escribe en el capítulo 1, verso 3, que el apóstol Pablo está viendo más allá, ¿verdad? Está viendo más allá de lo que los hermanos comúnmente pues, podrían estar en este momento comprendiendo. Y es que evidentemente él está atrapado por esa forma tan sorprendente en que Dios se ha manifestado, esa forma tan grandiosa en que Dios se ha dado a conocer al hombre y cómo Dios ha manifestado esta gracia. Pero claro está que el apóstol Pablo, cuando habla de esto, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, es una alabanza que él expresa y debemos de decir con toda certeza de que él está impactado, ¿verdad? Por lo que él está entendiendo, él está totalmente impactado, atrapado por lo que él está comprendiendo con respecto a la gracia de Dios y que muchas veces nosotros como cristianos tenemos la costumbre de decir, estoy impactado, Dios me ha impactado. Pero muchas veces debemos de comprender que esa expresión que usamos nosotros de ser impactados por Dios obedece a algo circunstancial, e incluso algo emocional, ¿verdad? Dentro de un culto, una experiencia espiritual, etcétera. Pero no es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo verdaderamente está impactado, no porque ha tenido una experiencia circunstancial, una experiencia emocional, sino porque él está usando su razonamiento, está usando su entendimiento y está tratando de dimensionar toda esa obra que Dios ha llevado a cabo en su vida. Y es aquí entonces donde él expresa, ¿verdad? Hablando de bendito sea Dios y habla precisamente de la bendición que él ha recibido y que el creyente ha recibido de parte de Dios. Pero, ¿cuál es esta bendición que Pablo expresa? Porque Pablo está dando, no está hablando de muchas cosas, está hablando de una sola bendición. ¿Y qué podríamos entender con respecto a eso, Luis? Cuando dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, diciendo, estamos totalmente bendecidos. Pero ¿a qué hace referencia Pablo en ¿Cuál es esto? esa bendición ¿Cuál es esa recibida? bendición recibida? Bueno, querido hermano, precisamente esa bendición recibida es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es de la bendición recibida, es de la bendición que nos ha dado Dios, que nos ha dado el Padre. Por eso lo bendice. Bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es precisamente esa bendición que nosotros hemos recibido y que es donde descansa o donde se resume todo tipo de bendición, todas las bendiciones que venimos a recibir por la gracia. Toda la gracia descansa precisamente es en el Señor Jesús.
Él es nuestra mayor bendición. Él es el unigénito que ha entregado Dios por nosotros, ¿verdad? ¿Podríamos entonces en este sentido, Luis, decir que el que tiene a Cristo lo tiene todo? Por supuesto. ¿Verdad? Pero Sí. pero no en la forma en que lo piensa la gente, ¿verdad? O que secularmente lo piensa. Si yo soy en Cristo, lo tengo todo, lo puedo todo, y es precisamente en un contexto secular, ¿verdad? Pero nosotros hemos recibido toda bendición, aquí lo dice, en los lugares celestiales. Hemos recibido toda bendición por parte de Dios en el Señor Jesucristo. Nosotros somos bendecidos en Jesucristo, y que de hecho, pastor, a lo largo de este capítulo 1, el apóstol Pablo hace mucho énfasis, ¿verdad? Y menciona mucho en Cristo, En Cristo. en Él, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos entender. En Cristo somos bendecidos, y esa permanencia en Cristo es la que nos trae esa bendición, ¿verdad? Qué importante es esto para nuestra vida de fe, porque a veces estamos tan preocupados por las cosas que no tenemos y a veces nos sentimos como que no estamos tan bendecidos como otra gente que tiene muchas cosas, ¿verdad? Porque nosotros los hombres medimos las bendiciones por las cosas que obtenemos materialmente. Pero Pablo no lo está viendo de esa forma, ni Dios lo mira de esa forma, sino que cuando Pablo pues habla de esa bendición que tenemos espiritualmente en los lugares celestiales, está haciendo la referencia clara, como usted lo dice, a que es Cristo en nosotros, esa plenitud de bendición. Por eso decimos que el que tiene a Cristo Lo lo tiene tiene todo. todo, pero te siento como que querés decir algo, ¿no? Ok. Es que, bueno, Dilo. es que, pastor, vea, nosotros, yo les pedí, hermanos, que ustedes se pusieran en el lugar del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Ajá. como usted lo mencionaba, el apóstol Pablo, ¿dónde era que estaba? En una En cárcel. la cárcel. Entonces, ¿cómo esto que está diciendo usted, que en Cristo lo tenemos todo, como un hombre que está ahí en una Dentro de la cárcel, cárcel en un escribe hoyo, esto. cómo un hombre de esos lo tiene todo? Y que no es Porque una él, cárcel 5 estrellas como las que hoy existen, ¿verdad? exacto, exacto, Para era cierto un tipo de hueco, personas. un hueco. Era una de las cosas más denigrantes para un hombre, Ujú. un tipo de cárcel así como la que él Entonces, estaba. ¿cómo un hombre en esa situación va a decir que lo tiene todo? Porque está en Cristo, y es esa permanencia en Cristo precisamente la que le hace poder tener todo, la que le hace poder todo también, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos medir hoy día, ¿verdad? También, que nosotros no es por cuántas cosas tengamos, por cuántas pertenencias tengamos, sino que estando en Cristo es que lo tenemos todo, y esa bendición viene a través de Cristo, igual que el apóstol Pablo. Por eso pongámonos en ese pensamiento de Pablo, por la alegría que él está experimentando en ese momento, aún en esa situación, él lo tiene todo, y nosotros hoy en Cristo también lo tenemos todo, ¿verdad? Así es. Y de ahí que podemos ver que Pablo es una de las personas que es un ejemplo de ese gozo que se tiene al tener a Cristo en el corazón y ser salvo. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, ¿verdad? Verso 1, verso 2, donde dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y dice, otra vez les digo, regocíjense. Pero ¿cómo alguien que está en la cárcel puede ser capaz de estar animando a los que no están dentro de la cárcel, a los Ajá. que están gozando de libertad? Pero yo creo que ese es el efecto maravilloso de comprender, no de una experiencia emocional, circunstancial que obtenemos, sino de poder razonar y comprender Y la vivencial. dimensión, ¿verdad? De que tengo a Cristo, Dios me ha dado a Cristo, Dios nos dio al unigénito de Él, nos entregó lo más grande que Dios pudo haber encontrado en su ser, en su existencia, ¿verdad? No nos dio un arcángel, nos dio a su propio Hijo, y es por esa razón que Pablo dice, lo tenemos todo, ¿verdad? Cuando habla y expresa esa alabanza y hace mención de esa bendición que tenemos de parte de Dios, que por supuesto es una referencia clara a Cristo mismo, porque Cristo mismo es el centro, es la esencia de la bendición de Dios. De tal forma que el apóstol Pablo, recuerda otra escritura cuando escribe en su carta a los Romanos, capítulo 8, por ejemplo, y él nos dice que el que no escatimó, dice, a su propio Hijo, Ajá. ¿cómo no nos va a dar juntamente con él? Dice, Todo. todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas. Entonces yo creo que aquí es importante esto para nuestra vida de fe, poder ser capaces de entender que nosotros que tenemos a Cristo en el corazón lo tenemos todo y que no precisamos de cosas en la vida para poder tener una vida gozosa, una vida feliz, porque realmente el que tiene a Cristo lo tiene todo, si es capaz de entender, ¿verdad? A como Pablo está entendiendo. Pero por supuesto que Pablo va a comenzar a explicar ahora
¿Cómo es que esa enorme bendición se manifiesta? Que va a ser precisamente la manifestación de la gracia de Dios, o podríamos llamarle más bien las virtudes, ¿verdad? De la Virtudes. gracia de Dios. ¿Y por qué virtud vamos a comenzar ahora a hablar? Bueno, vamos a empezar por el versículo 4 donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y es que precisamente, pastor, esa primera manifestación o esa primera virtud, como usted dijo, de la gracia, es la escogencia de Dios, ¿verdad? Somos escogidos por Dios, pero ¿para qué somos escogidos? ¿Para qué Dios nos ha escogido? Nos ha escogido para salvación, ¿verdad? Salvación. Y qué importante es esta forma en cómo Pablo va a comenzar a hablarnos de la manifestación o de las virtudes de esta gracia. ¿Y por qué hablo de virtudes? Bueno, porque precisamente cuando hablamos de la gracia de Dios, eso es un tema general, pero que tiene varias formas en que se manifiesta, ¿verdad? Dentro de esa misma gracia. Esto es como cuando Pablo escribe a los Gálatas 5:22 y habla del fruto del Espíritu, pero Pablo dice el fruto del Espíritu, que es un tema y es una generalización de ese fruto, pero que se manifiesta en 9 virtudes, ¿verdad? Como lo describe claramente Pablo en su carta a los Gálatas 5:22. Y de la misma forma, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo general, pero que tiene, por supuesto, ciertas manifestaciones, ¿verdad? Ciertas virtudes. Y creo que esa, la primera virtud en cómo se manifiesta esa gracia tiene que ver con la escogencia. Y es de que Dios nos escogió a nosotros y nos escogió para salvación, dice el apóstol Pablo. Pero claro está que debemos de pensar en lo siguiente, y es que cuando hablamos de la escogencia de Dios para salvación, muchos damos por sentado que si Dios entonces escogió a algunos para salvación, a los que no escogió, se supone en un razonamiento lógico que si Dios no escogió a Pedro para salvación, entonces significa que Dios Escogió escogió a para Pedro para perdición. condenación. Y es tal vez donde ha surgido todo un tema de discusión en esto, porque no entendemos esa parte. Pero en ningún pasaje de las Escrituras en el Nuevo Testamento encontramos una sola escritura donde Dios diga o donde se afirme explícitamente de que Dios escogió a algunos hombres para que se perdieran, ¿verdad? O que Dios ha escogido a cierta parte de la humanidad para que se pierdan. No los encontramos, Es antibíblico. ¿verdad? Existen unos versos, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo no los podemos abordar, que parecieran que están diciendo eso, pero en realidad esas escrituras no las están diciendo de esa forma. Entonces debemos de entender que también las escrituras nos enseñan que la gente se va a condenar, que la gente se va a perder y que la gente va a ir a la condenación eterna. ¿Por qué causa? ¿Porque Dios los escogió para que se perdieran o porque sencillamente ellos no creyeron al Evangelio? ¿Por qué razón se van a perder? Porque no creyeron en el Evangelio. Porque no creyeron al Evangelio, ¿verdad? Y de ahí que tenemos varias escrituras que nos hablan acerca de cuál es la voluntad de Dios para con el hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Salvos. Que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero tal vez para ser específicos en esto, mucha gente se va a perder, mucha gente va a ir a la condenación eterna, no porque Dios los escogió para ese fin, sino porque la gente escogió no creer en Cristo, pero que han tenido la misma oportunidad que aquellos que han sido escogidos de una forma soberana, ¿verdad? Por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que sencillamente el hombre se pierde, no por escogencia de Dios en ese sentido, sino porque rehusaron creer al Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos en cuanto a esa primera manifestación de la gracia de Dios. Este pensamiento, este tipo de pensamiento, pastor, es una contradicción total a lo que es la invitación general del Evangelio, ¿verdad? Que es que todo aquel que cree en el Señor Jesús tiene la vida, ¿verdad? Tiene vida eterna, Sí. tiene salvación, o también que venimos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, este tipo de pensamiento contradice totalmente lo que es el Evangelio, y la gente muchas veces también lo que busca, bueno, usted mencionaba, ¿verdad? Lo que busca es quitarse responsabilidad acerca de eso. Ya, y si soy escogido para perdición, no puedo hacer nada. O como muchos también dicen, ya, yo soy escogido, Dios hará en su momento, pero eso no quita la responsabilidad que tiene cada persona, y esa responsabilidad es creer y vivir para Dios, ¿verdad? En esa escogencia, ¿verdad? Sí.
Pablo en algunas ocasiones, en algunas de sus cartas, él hace mucha mención de esto también, de que él fue escogido, ¿verdad? Para salvación, pero fue escogido también, en este caso, para ser apóstol a las naciones, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Pero encontramos ahí ese pensamiento siempre de Pablo en cuanto a que fuimos escogidos. Y es importante que podamos pensar en esto porque usted que nos está siguiendo debe de tratar de interiorizar este pensamiento que Pablo tiene y que nos da a conocer a través de su carta a los Efesios de que usted fue escogido. Si ahí fue escogido no por virtud suya, porque Dios vio alguna característica, porque Dios vio de que usted iba a serle fiel, etcétera. No, simplemente usted fue escogido porque en la soberanía de Dios a Él le plació. Como dice Pablo, fuimos escogidos por su puro afecto. O sea, yo no hice nada, Dios no vio nada bueno, ni bonito, ni provechoso en mi vida, ¿verdad? Sino que simplemente Dios me escogió porque Él le nació en su corazón escogerme desde antes de la fundación del mundo. Y esta es una de las primeras virtudes que encontramos, por lo menos en lo que Pablo nos revela de la gracia, que fuimos escogidos, ¿verdad? Y repetimos, esta escogencia no obedece a algo que hicimos, se obedece 100% y absolutamente a ese afecto, a ese amor, a eso que Dios siente en su corazón para con nosotros, para con el hombre, ¿verdad? ¿Cuál sería una de las segundas manifestaciones de esta gracia o virtudes de esta gracia? Bueno, para todos esos escogidos, leemos el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál es el destino de todos aquellos que han sido escogidos? ¿Cuál es el destino de todos aquellos que creen en el Señor Jesús? Bueno, que son adoptados, han sido predestinados a ser adoptados hijos de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra, verdad? Al decir que hemos sido adoptados por Dios como hijos de Dios. ¿Sí? Mire que esta predestinación de la adopción no es algo que inicia en el momento en que somos salvos, sino de que es de antemano a los que Dios ya escogió para salvación, también los predestinó para que ahora que somos salvos no solamente nos quedemos dentro de la experiencia de la salvación, sino de que seamos adoptados, ¿verdad? Por Dios. Y esta palabra que Pablo usa de adopción es muy importante porque no está hablando de un hijo que se toma pero que no tiene derechos, no está hablando de un hijo que se toma y es un hijo de segunda clase, ¿verdad? No, todo lo contrario. Cuando Pablo usa esta palabra adopción, está usando una terminología en el griego que lo que significa es introducir al seno de la familia a alguien que no es hijo natural, pero que ha sido adoptado y por el cual también se ha dado algo a cambio, para que este hijo adoptado ahora pueda gozar en plenitud total de todo lo que le pertenece a ese padre que le está adoptando. Ahora entonces imaginémonos lo siguiente. Dios no solamente nos salva, sino que también nos adopta, pero nos adopta para no estar dentro de una esquina en el cielo, ¿verdad? En su presencia, sino que nos adopta con la facultad de que nosotros podamos disfrutar de todo lo que el Padre tiene y de lo que el Padre da. Por eso el apóstol Pablo está tan perplejo en esto, porque yo me imagino que de alguna forma a Pablo le tuvo que costar un poco asimilar esto, de ver esta grandeza de Dios, que no solamente nos salva, sino que nos llama a poseer también en Él el derecho, ¿verdad? Por eso la adopción no debemos de verlo como una adopción de hijos de segunda clase, sino que pasamos a ser hijos, ¿verdad? Por adopción, pero legítimos de Dios, pero con la facultad de poder disfrutar plenamente de todo lo que Con Dios derecho pleno. ha hecho, ¿verdad? Entonces, por esto es importante, me parece a mí, porque cada uno de ustedes, y creo que de repente algunos de los que nos están viendo se ha sentido como un cristiano de segunda, como un hijo de segunda, porque se compara a otros que tal vez tienen un poco más de espiritualidad, pero debemos de comprender que la persona que hoy está convirtiéndose, la persona que hoy está creyendo en el Señor, inmediatamente es adoptada por Dios e inmediatamente tiene la facultad de disfrutar plenamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos da esa facultad de disfrutar de Él en virtud de lo que yo soy o de lo que yo hago, sino en virtud De lo que Él de es. lo que Él es. Por eso es gracia, porque es lo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto por supuesto no supone que yo tengo o puedo vivir de una forma en un libertinaje, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero sí significa que cualquier creyente en este momento, el que se está ahorita mismo convirtiendo a Cristo,
es facultado por Dios para disfrutar plenamente de esa bendición bendición. y de eso que Dios da y que Dios hace, ¿verdad? Por eso es importante esta palabra y que el destino final, por supuesto, de cada creyente es ser adoptado. Y eso ocurre, por supuesto, cuando creemos y somos recibidos en esa adopción en el Señor. ¿Cuál sería la tercera característica cuando nos referimos a la gracia de Dios? Ya llevamos una, llevamos que hemos sido escogidos. La gracia escoge, pero la gracia también adopta. La tercera cosa, ¿qué sería? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo para mencionar nuevamente, en el amado, dice otra vez, en Cristo, ¿verdad? Es que hemos sido, que viene toda esa bendición. Y es que, pastor, ¿cómo éramos antes de venir a Cristo, verdad? Que comparémonos, hermanos, todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que no teníamos, más bien en ese momento cuando estábamos separados de Cristo, todo eso nos hacía totalmente despreciables, podemos decir la palabra, Bueno, aunque suene un poco fuerte. Yo creo que podríamos usar la misma descripción que Pablo hace. Ajá. ¿Verdad? El capítulo 2, por ejemplo, ve el capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos Muertos. a causa de nuestros pecados y de nuestros delitos en contra de Dios, pero estábamos Muertos. muertos. Y quiero preguntarles a usted, ¿qué muerto es bonito? ¿Qué muerto o con qué tipo de muerto podríamos nosotros sentirnos A gusto, a gusto, ¿verdad? tranquilos. Tal vez es un familiar, pero yo le aseguro a usted que por más que usted ame ese familiar, después de 3 días usted no lo quisiera tener, ¿verdad? Por la putrefacción que tiene. Y ese es el pensamiento de Pablo. Pablo está diciendo, miren, nosotros antes de esta gracia teníamos esa hediondez delante de Dios. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo es que alguien así ahora es acepto? Porque esa palabra acepto en el amado significa haber sido agraciado, Agraciado. ser ahora agradables, ser de un olor fragante delante de Dios. Pero ¿cómo es que Dios hace eso con un pecador que lo que exhala es pestilencia? Porque eso es todo pecador, un pecador apesta delante de Dios. Y tal vez esto suene como grosero, pero es lo que en realidad las Escrituras dice. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios dice, ustedes son como una llaga podrida y todas vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Porque así lo mira Dios, así ve Dios al pecador, ¿verdad? Como un trapo sucio de inmundicia. Pero ¿cómo es que esa persona llega ahora a ser acepto, agradable, alguien con el cual Dios quiere estar? Porque ese es el sentido tal vez más pleno de esa expresión aceptos, y es alguien con quien Dios dice, yo quiero estar con Luis, pero yo sé quién fue Luis, pero ahora yo quiero estar con Luis. ¿Qué es lo que hace a Dios que se pueda acercar a nosotros y pueda desearnos a nosotros y estar con nosotros? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, lo que el apóstol Pablo insiste en este capítulo, ¿verdad? Que ahora estamos en Cristo. En Cristo. Ahora, esa obra redentora de Cristo, esa obra es la que nos hace aceptos en Dios. Por Cristo es que recibimos esa gracia, ¿verdad? De Sí. poder ser aceptos en Dios. Entonces llevamos con la gracia lo siguiente. Número 1, fuimos escogidos, ¿verdad? Esa selección de Dios o escogencia de Dios no obedece a lo que hacemos, sino que obedece a su puro afecto. Pero los que han sido escogidos por Dios para salvación también fueron predestinados. Eso significa que de antemano Dios dijo, yo voy a adoptar a Luis, ¿verdad? Cuando Luis sea salvo, yo lo voy a adoptar como mi hijo para que pueda disfrutar plenamente de todo lo que yo soy, de todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago. Pero también dice no solamente que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, sino que ahora somos aceptos. Entonces, Dios a ese que salva, Dios a ese que adopta, ahora Dios dice, quiero estar contigo, quiero caminar contigo. Y usted y yo en el Antiguo Testamento nunca vamos a encontrar una expresión de Dios así. ¿Por qué? Porque obviamente hay una enorme separación entre el hombre pecador y Dios. Pero ahora miramos que a través de la gracia, Dios que nos ha alcanzado, que nos ha perdonado, ahora Dios dice, yo quiero caminar con esta persona, quiero andar con esa persona. De ahí la expresión que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento, que expresan el sentimiento de Dios de querer estar con nosotros, ¿verdad? Pero algo tuvo que pasar extraordinariamente en nuestra vida.
de pasar de ser una persona muerta que apesta delante de Dios a ser alguien que Dios quiere estar. Y esto es la obra de la gracia de Dios. No es lo que yo he hecho, no es lo que usted ha hecho y no es lo que usted puede hacer, sino es lo que Dios ya hizo en Cristo para nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la próxima manifestación de esa gracia? Versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien Hemos sido tenemos redención. ¿Y qué es redención? redención. Bueno, redención es, por así decirlo, un pago de rescate, es una transacción, una compra, un pago, es la redención. Pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Fuimos comprados. Fuimos comprados, ¿Y exacto, cuál por era la sangre de entonces Cristo. nuestra condición? Si fuimos comprados significa, bueno, por decirlo de alguna forma, usted compra lo que no es suyo Ujú. y paga un precio por lo que quiere obtener. Entonces, si Dios pagó un precio por nosotros, si Dios pagó un rescate por nosotros, ¿de quién nos rescató? Del pecado. Del Ujú. pecado. Ujú. Y en ese sentido, ¿quién era nuestro padre? El diablo. El diablo era el padre suyo y mío. Éramos hijos del diablo. Y esta expresión suena igualmente grotesca, ¿verdad? Pero queremos llevarlo a la realidad de esto. Pero Sí. cuando Dios paga ese rescate, paga ese precio que es la sangre de Cristo para pagar por nuestra libertad, esa misma expresión de rescate da por entendido cuál era nuestra condición, de que no solo éramos hijos del diablo, hijos de pecado, sino que éramos Esclavos. esclavos del pecado. Y esta es la realidad para todo ser humano que no se ha encontrado con Cristo. Es la realidad para usted que de repente nos estás viendo, pero que nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, una experiencia de conversión. Si nunca la has tenido, tenemos que decirte en honor a la verdad y por amor a tu alma que eres un esclavo. Y Jesús dijo, el esclavo no para siempre permanece en la casa, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué podríamos hablar del término de esclavo? Porque yo me imagino que cuando mencionamos la palabra esclavo, con perdón a las personas de raza negra, siempre nos imaginamos a una persona, una mujer, un hombre negro, con cadenas en las manos, con ropas harapientas, etcétera. Es el primer pensamiento que viene a nosotros cuando hablamos de esclavitud. Pero ¿qué podríamos decir nosotros acerca de la esclavitud, por lo menos en los tiempos del Nuevo Testamento? Ok. Bueno, en el contexto histórico, pastor, de cuando Pablo estaba mencionando esto, habían tres tipos de esclavos Tres tipos de que esclavos. trabajaban en, bueno, en la casa de sus amos, ¿verdad? Ujú. Estos tipos de esclavos estaban primeramente aquellos que se encargaban de las tareillas ahí, Les trabajo tocaba lo duro, más trabajo feo, lo más ¿verdad? Lo feo, más feo. ir a limpiar baños, ir a limpiar Sí. Ocuparse caños, de todo del trabajo en la casa. de prolaure, algo así, Ajá. que podemos decir, ¿verdad? Pero también viene otra clase de esclavos que eran aquellos que sabían diferentes idiomas, entonces los amos lo utilizaban como intérpretes en diferentes transacciones que ellos tenían, y venían los otros tipos de esclavos que eran los paidagogos, que Paidagogos. se dicen, que viene de la palabra de pedagogía, ¿verdad? Ajá. Que eran personas totalmente preparadas, Preparadas. con conocimientos de estudios, y que ellos se encargaban de la educación de los De los familiares hijos de del los amo, amos, ¿verdad? Ujú. ¿verdad? De los hijos. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos con todo esto, verdad? Ellos tenían diferentes categorías, eran personas preparadas, otras no, pero personas con mucho conocimiento también. Y aún así, Pero ¿cuál es la realidad? qué seguían siendo? Esclavos. Seguían siendo esclavos de un amo, ¿verdad? Ujú, Seguían teniendo un dueño, ujú. seguían siendo esclavos, esa condición de esclavitud. ¿A qué vamos con esto? Hoy día, ¿cuál es la realidad, pastor? Hay muchos que son estudiados, hay muchos que tienen grandes carreras, que Son puedes decir que profesionales. tienen trabajos, inclusive títulos de títulos de títulos, que podemos decir, que personas que se sienten totalmente agrandadas por esas condiciones, pero Pero que si no tienen a si no tienen Cristo, a Cristo, ¿qué ¿qué son? es lo que son? Esclavos, precisamente, siguen siendo esclavos, porque Cristo es el que trae esa libertad, Cristo es el que trae esa redención. Sin Cristo seguimos siendo Sí, esclavos ¿de qué? Del del pecado, y pecado. seguimos siendo lo que dijo usted, hijos
del diablo. Seguimos ¿Y siendo de quién? nuestro padre, de tu padre el diablo, dijo Jesús inclusive, Bueno, ¿verdad? yo no, y yo creo que usted tampoco. No, 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 ¿Verdad? no. Pero aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Es Jesús que lo lo dijo, sentí muy ¿verdad? feo cuando me lo dijiste. Usted es un hijo del diablo. No, yo no soy hijo del diablo. Por la gracia de Dios, ahora soy hijo De de Dios. Dios, ¿verdad? Pero qué verdad más hermosa es esta, porque esa redención tiene que ver con el rescate, el pago que Dios hizo por nosotros para sacarnos de la esclavitud. Y lamentablemente hoy mucha gente de repente por sus atestados, ¿verdad? Se Académicos, escuda. etcétera, Ujú. piensan de que no son esclavos, pero la realidad es que son esclavos. Y son esclavos del diablo, son esclavos del pecado. Y necesitan ser rescatados por Dios. Pero precisamente eso es lo que la gracia hace, ¿verdad? Que no fue algo que yo pedí, que no fue algo que yo merecí, sino de que Dios quiso pagar, ¿verdad? Un precio por nosotros, nos encontró en el mercado del mundo, en el mercado del pecado, y Dios dijo, a este lo compro, pero tuvo un precio, y ese precio es la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y es ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario la que Dios dio por precio para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero ¿cuál sería? Bueno, ibas a decir algo más. Ese derramamiento de sangre es la que nos permite hoy poder decir somos redimidos, ¿verdad? Somos Hemos sido redimidos. salvos, hemos sido libres de ese pecado, ¿verdad? Sí, y cada vez que usemos esa palabra redimidos, ¿verdad? Tenemos que entender de que fui rescatado, fui comprado, como dijo el apóstol Pablo, fuimos comprado a precio De sangre. de sangre, ¿verdad? Fuimos rescatados por Dios. Usted es esa persona, si usted ha creído en Cristo. Usted es una persona que ha sido rescatada y tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, tiene que disfrutar esa redención en su vida. ¿Por qué? Porque es lo que la gracia ha hecho en nosotros. Yo no sé si usted sabía todo esto con respecto a la gracia, y si ya lo sabía, pues permítanos sumar un poquito más a lo que usted tiene, y si no lo sabía, pues vaya tratando de introducir esta verdad en su corazón, porque hay un enorme propósito del Pablo al hablar y describir esta gracia de Dios. Pero ¿cuál sería lo otro? Siguiente dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. E inteligencia. Nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Hay que poner atención, pastor, aquí que dice sobreabundar, ¿verdad? No es que nos dio un poquito, que nos tiró ahí más o menos un Dio poco lo de suficiente. conocimiento, sino que dio suficiente, hizo sobreabundar en sabiduría. ¿Y qué es esa sabiduría la cual Dios nos ha dado? Bueno, precisamente es esa sabiduría que nos permite poder conocer todo lo que Dios ha hecho, nos permite poder entender todo lo que Dios ha hecho, sus misterios, ese conocimiento de Dios, ¿sí? Porque es conocimiento de Dios el que podemos tener, que nos ha dado, pero también dice que también nos dio en sobreabundancia inteligencia, y es esa capacidad de poder llevar a cabo esa sabiduría, todo ese conocimiento que nosotros ahora tenemos por medio de esa inteligencia, ahora somos capaces también de poder vivir, de poder trabajar en ese conocimiento que Dios ha hecho Qué- sobreabundar para Qué cada interesante uno. es esto, porque imaginémonos de que Dios nos escoge, imaginémonos de que Dios nos adopta, imaginémonos que somos agradables delante de Dios, imaginémonos que Dios nos ha rescatado. Pero ¿qué pasaría con nosotros si solamente vivimos esas 4 experiencias en nuestra vida, pero no tenemos la capacidad para entender ni la capacidad para responder a ese conocimiento? Cuál sería nuestro destino? Estaríamos ahí nada más Eh, viendo, esperando a ver qué pasa, no ¿verdad? pasaría nada, o sea, no habría nada interesante, por llamarlo de alguna forma, en nuestra vida. Pero por esa razón, una de las manifestaciones de la gracia tiene que ver con que dice, nos hizo sobreabundar. No es que nos dio lo necesario, no es que nos dio lo que necesitamos para el gasto, es que nos hizo sobreabundar. O sea, la palabra sobreabundar es tener más de lo que realmente necesitamos. Pero ¿cuál es la finalidad de Dios? Bueno, que conozcamos el misterio de esta gracia, que conozcamos el misterio del Evangelio. Y decimos misterio no por el hecho de que sea algo que está
encubierto de una forma ahí mística, sino que cuando nos referimos al misterio del Evangelio, estamos haciendo referencia a lo que Pablo mismo enseña, de que este era un conocimiento que estaba oculto antes de los tiempos, pero que cuando Cristo aparece en la escena de la historia del hombre, ese conocimiento es revelado. Pero ¿quiénes son los que son capaces de entender esto? Bueno, los que han sido escogidos, los que han sido adoptados, los que han sido aceptados, los que han sido redimidos, ahora tienen la capacidad de poder entender la voluntad de Dios, de poder entender lo que el Evangelio dice. Por eso no podemos aceptar que de repente alguien diga, es que yo no entiendo, ¿verdad? Es que yo no comprendo. No, sí lo entendemos. Lo que sucede es de que no nos ponemos sobre la marcha en el asunto, ¿verdad? Pastor, yo quiero marcar una diferencia aquí entre los que han tenido este conocimiento a los que no, ¿verdad? Y es a los que han sido impactados por la gracia. Y es que 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura, ¿verdad? Pero para aquellos a los la que se creen. salvan, a esto es poder de Dios. Y es que lo que quiero marcar la diferencia es que nosotros en Cristo, por supuesto que nos parecía mucha locura, tonteras, inclusive llegábamos a decir que era todo lo que se hablaban los evangelistas y todo esto, pero ahora que estamos en Cristo, hemos venido a comprender y hemos venido a vivir. Esa es la diferencia marcada que hay en esta sabiduría y este conocimiento que ha dado Dios. Todo aquello que a los que no son salvos, a los que no han sido impactados por esa gracia, es No tienen locura. esa capacidad. No la entienden, No ¿verdad? tienen No la esa entienden, pero capacidad. ahora en Cristo nosotros sí podemos entender y podemos vivir en esto, ¿verdad? Sí, Ya esto no es es locura. interesante. Tal vez para definir esta manifestación de la gracia lo definimos así. Dios nos da el conocimiento, ¿verdad? Con respecto a su voluntad y al Evangelio, pero nos da también la capacidad Para para poder. responder a ese conocimiento. Así que esto evidencia a alguien que ha sido tocado y alcanzado por la gracia de Dios, que no solo la entiende, sino que también la vive, la practica, ¿verdad? ¿Y qué es lo último ya para finalizar esta parte del programa? ¿Qué es lo último que tenemos o que podríamos compartir en esta noche? Bueno, lo encontramos en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habíamos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Okay. Hemos recibido una Una herencia. herencia, ¿verdad? Significa de que Dios nos ha heredado algo y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, que nosotros somos coherederos con Cristo, somos coherederos con Cristo y por supuesto que somos herederos de Dios. Entonces imaginemos que Dios ha venido en una gracia que se ha manifestado de varias formas, pero el hecho de ser heredero de Dios no significa que lo vamos a hacer algún día, no, es que ya lo Ya lo somos somos. legítimamente, ¿verdad? Ya lo somos legítimamente desde el momento en que nos escogió, desde el momento en que somos salvos, ya somos legítimamente herederos de Dios. Esto, El problema que tenemos a veces es que cuando yo considero herencia es que yo quiero que aquí en este mundo Dios me dé todo, ¿verdad? Todo, 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 pero no funciona de esta forma, porque si bien es cierto, parte de esa herencia es para vivirla acá, es para disfrutarla acá, pero hay una herencia que está reservada en los cielos. nos dice Cuando Pedro. nosotros partamos de esta vida, nos encontremos con Cristo, ahí vamos a tener pues toda esa manifestación de la herencia y vamos a recibir en plenitud la herencia que Dios nos ha dado a través de su gracia. Y tal vez en esta oportunidad, para finalizar esta parte, como ya hemos visto todas estas manifestaciones, ¿cómo yo obtengo esa gracia? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, precisamente, pastor, la obtenemos en el momento que escuchamos ese mensaje. Pero muchas personas pueden decir, yo oí el mensaje, yo he escuchado ese mensaje, pero no han sido receptivas, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo escucho ese mensaje y soy receptivo a ese mensaje del Evangelio, es que viene esa gracia, ¿verdad? Es que viene a mi vida esa gracia en el momento que yo creo en el Señor Jesús, ¿verdad? En ese Sí, momento. pero es importante estas dos cosas que menciona Pablo. Dice, por cuanto habéis oído el mensaje del Evangelio y habéis creído, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos aquí dos cosas que toda persona necesita para recibir esta gracia. Número uno, usted necesita escuchar el Evangelio. Y cuando hablamos de escuchar, no estamos hablando meramente de oír algo, ¿verdad? No estamos hablando de poner atención, de tener interés en esto, de poder conocer acerca de esto, pero también habla de creer.
pero ese creer no es como todo mundo cree, porque Santiago claramente nos dice que aún los demonios creen, ¿verdad? Y no porque los demonios creen son salvos, sino que en realidad el apóstol Pablo está yendo un poco más allá y tiene que ver con un creer donde nosotros nos rendimos ante esa enseñanza del Señor, donde nosotros la aceptamos esa enseñanza. Eso es lo que tiene que ver con el hecho de creer, ¿verdad?, en el Evangelio. Es una respuesta positiva al mensaje donde nosotros de voluntad doblegamos nuestro corazón y nos rendimos delante del Señor, aceptando no solo a Él como Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas. Así que de esta forma creo que finalizamos esta parte, pero no sin antes, Luis y queridos hermanos, quisiéramos invitarlos para nuestro siguiente programa. Nuestro siguiente programa va a hablar acerca de cómo hemos recibido el espíritu de la promesa, que Pablo habla precisamente luego de decir, porque hemos oído, hemos creído, hemos recibido, dice, la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hablar un poco acerca de la importancia del Espíritu Santo, porque Pablo dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el arras que Dios nos ha dado. ¿Qué es eso del sello? ¿Qué es eso de las arras del Espíritu? ¿O cuándo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida? Vamos a usar un poco de esos aspectos mencionados en la cultura en los tiempos del apóstol Pablo para entender la seguridad que nosotros tenemos al haber creído en el Señor Jesucristo. De mi parte, queridos hermanos, y de nuestra parte, pues hemos llegado a este momento. En lo que a mí respecta, el tiempo se nos fue, verá, sumamente rápido, pero queremos agradecerles sinceramente a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que lo que hemos compartido le ayude a su fe, le fortalezca en su fe y pueda crear un fundamento bíblico para usted. Así que nuestro hermano Luis, y seguidamente vamos a darle el pase a nuestro hermano Isaac. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición y un refrescamiento también de todo lo que estuvimos hablando en la temporada anterior. Y invitadísimos igualmente para nuestro próximo programa, donde estaremos aprendiendo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin más que decir, les dejo con mi hermano Isaac. Qué bueno, hermanos, todas las cosas que hemos escuchado hoy, todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy. Espero de todo corazón que todas estas cosas no queden ahí solamente, sino que las atesoremos en nuestro corazón y las pongamos en práctica y vivamos de acuerdo a esa gracia que Dios nos ha dado a todos nosotros. Bueno, les habíamos dicho que al finalizar tendríamos una sorpresa. Y bueno, vamos a adelantarles un poquito de lo que tenemos. En esta temporada pues hemos decidido hacer algo especial con todos ustedes y a premiar, tal vez por decirlo de alguna manera, a aquellas personas o aquella persona más bien que ha sido pues ha permanecido con nosotros, ha estado atenta a las transmisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar a lo largo de esta temporada unas preguntas en las programaciones que vamos a tener. No las vamos a hacer de forma cronológica en la transmisión que vamos a tener, sino que lo vamos a hacer un poquito intercalada para que usted esté atento de las cosas que van, bueno, de las respuestas a esas preguntas que vamos a estar dando. Entonces, queremos que usted esté atento. A partir del tercer programa es que vamos a empezar a tirar esas preguntas para que usted las anote allí en una libreta y pues a lo largo de esa transmisión pueda ir respondiendo, porque ahí vamos a ir a responder más bien las preguntas. Entonces usted las anota y luego las envía a nosotros. Nosotros vamos a estar habilitando un número para que usted nos las envíe a ese número. Nosotros lo vamos a anotar. Y al finalizar la temporada, o tal vez antes, vamos a estar haciendo vamos a entregar un obsequio a alguno de ustedes que permanece en las transmisiones y ha estado atento y respondiendo esas preguntas de forma correcta. Así que les esperamos en la próxima transmisión, el miércoles a las 7 de la noche, si el Señor lo permite. Nos vemos. Buenas noches.